¿Están listos? Bien, ahora sí, vamos a empezar nuestro tema de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el amor de Dios. Diga usted conmigo, el amor de Dios, el pecado y la gracia transformadora en Cristo. Ese es nuestro tema para hoy. Vamos a ver unos 4 puntos. Primero, el amor universal de Dios, la realidad del pecado, la esterilidad espiritual debido al pecado, ¿verdad? Pero también vamos a hablar de la gracia y perdón a través de Jesucristo. Entonces, vamos a repasar algo que ya hemos leído anteriormente, Génesis capítulo 19, y vamos a leer del 12 al 25. Es un resumen de la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Mientras lo buscan, Génesis capítulo 19, cuando Dios destruyó ese lugar, quedó una curiosidad entre los seres humanos y se ha ido buscando en estos tiempos qué pasó, realmente destruyó, hubo gente ahí, no hubo, y resulta que conforme ha avanzado la ciencia se han ido comprobando esos eventos. Primero, la cantidad de sal que hay alrededor de todo el Mar Muerto, la parte desértica que existe ahí, pero luego han encontrado vestigios de que hubo una explosión y dicen, no parece que hubiera caído un asteroide, no parece que hubo un terremoto, no parece que fue un fuego. La mezcla y la composición de los elementos químicos que están ahí denotan algo, escuche, como una explosión nuclear. Luego, 6,000 años después, los seres humanos tenemos energía nuclear. Pero incluso podría ser algo más avanzado que una simple, o no simple, pero que la bomba nuclear no es simple, pero no sabemos con certeza si fue algo así, pero es similar el efecto que dejó en la parte de la naturaleza donde se dio. Dios destruyó no solamente esa, también otras ciudades en diferentes momentos, pero hoy vamos a leer un poquito qué pasó, y el asunto, hermanos, no es el estigma o el mito de los sodomitas eran pervertidos sexuales y por eso Dios los destruyó. No, fue un deterioro progresivo y gradual que llevó a la destrucción de una cultura entera. Pero no ha sido la única, ni va a ser la última. Por eso es importante que la iglesia tome su papel de predicar y decir, el pecado ofende a Dios. Mi pecado ofende a mi Dios. Y nuestro pecado colectivo ofende al Dios eterno también. Ahora sí, tiene Génesis 19, leemos del 12 al 25, dice, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Aquí estamos hablando de ángeles que Dios envió para sacar a Lot y su familia. Le había dicho a Abraham, y Abraham oraba por esa ciudad, Abraham negoció por esa ciudad, le dijo, si hubieran 50 justos, no habían. Le dice Abraham a Dios, Señor, si hubieran 40. Ok, dice, si hay 40 no la destruyo, y no habían. Si hubieran 30, y bueno, llega hasta 10. Y Dios le dice, si hubieran 10 justos, yo la dejo. Por eso le digo que los justos, ¿quiénes son los justos? Los lavados con la sangre de Cristo. Amén. Eso dice Romanos, que hemos sido, ¿qué? Justificados por la fe en el Hijo de Dios. Pero resulta que en esa ciudad ya no habían ni 10 que tuvieran el temor de Dios. A ver aquí cuántas manos tienen temor de Dios. Y ese es el punto importante. Entonces, está a punto de ocurrir la destrucción. Dios envía ángeles a sacar a la familia de Lot, porque no habían ni 10. Pero ahí entonces dice, los ángeles le dijeron a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de ese lugar. Porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos. Note este punto porque mucha gente se salta esto. Habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad. Lea fuerte conmigo cómo sigue ahí. Le cuento, los yernos se quedaron. Los yernos murieron ahí.
Seguimos leyendo. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer, tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires atrás, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Ve las instrucciones. Vamos a leer una vez más el 17. Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. La instrucción fue bien específica. Ahora sí, el 18 dice: pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, les dice, he aquí ahora hallado a vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña y salvaré mi vida? Y le respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad. Ya notó ese detalle, eso tampoco lo leemos muy comúnmente, pero él buscó una ciudad de refugio, Zoar, y se fue ahí. Y el ángel le dice una cosa bien importante: Dios, hermanos, no destruye hasta que sus siervos, sus hijos están a salvo. Y le dicen: no voy a destruir la ciudad. No puedo hacer nada, no puedo dejar caer la bomba hasta que ustedes estén a salvo. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo ¿qué? Azufre y fuego de parte de Jehová. Este es el lenguaje en el que los traductores describen lo que la Biblia trató de transmitir. ¿Qué exactamente es lo que cayó? No sabemos, pero era como fuego con azufre. Los griegos, por ejemplo, tenían en la ciudad de Constantinopla un arma que era supuestamente el arma más avanzada de su tiempo. Y es por eso es que la ciudad de Constantinopla era casi imposible tocarla, se llamaba el fuego griego. Entonces tenían una ciudad amurallada, y en todas las partes importantes de la muralla tenían un arma con el fuego griego. ¿Y cuál era? Era una bola que tenía asfalto, brea y paja. Y cuando se acercaba el enemigo le prendían fuego, y eso salía la bola de fuego, y al caer explotaba con fuego alrededor. Entonces era imposible cubrirse. Y como hay mar alrededor, cuando caía en el mar, el agua ardía. ¿Por qué ardía? Porque es asfalto hirviendo. Había una especie de creencia que la ciudad de Constantinopla nunca iba a caer porque tenía un arma letal. Ahora usted se imagina a Dios mandando fuego y azufre sobre una ciudad. No es un chiste, nadie va a vivir. Entonces aquí dice: y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. También murió el fruto de la tierra. Hasta ahí vamos a dejar la lectura por cuestión de tiempo. Pero el primer punto que quiero tocar hoy, hermanos, cuando hablamos, porque el tema de nuestro mensaje una vez más es el amor de Dios. El segundo es el pecado, y el tercero es la gracia transformadora en Cristo. Entonces, hablemos en primer lugar del amor universal de Dios. Hermanos, Dios ama a la humanidad incondicionalmente. ¿Puede usted decir amén a eso? Independientemente de su trasfondo, de sus luchas o de sus pecados. Como dice Juan 3:16. Porque ahí va a aparecer en su pantalla si usted no lo sabe. Este es el versículo más memorizado en todo el mundo. Si lo puedes poner, por favor, Juan 3:16. Leemos, dice: porque de tal manera en algunos momentos el hombre ha querido justificar el pecado y dice: no, ya ve, Dios ama a todos, entonces no importa, hagamos lo que hagamos, Dios nos ama y nos va a salvar, y ahí se acabó. Y entonces se desarrolló una teoría que se llama universalismo, y el universalismo dice: es que Dios ama a todos. Y Gandhi dijo: Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Y algunos creen que en la Biblia está eso. No, fue Gandhi el que dijo esa frase.
Pero la doctrina del universalismo lo que dice es, Dios ama a todos y Él nos va a salvar y cualquier camino lleva a Dios, puede ser que sea budista, que sea católico, que sea lo que sea. Y entonces nosotros encontramos al teólogo Jonathan Edwards en los años 1800 que dice, señores, no es así. Porque vea la segunda parte del versículo, todo aquel que en Él cree. Está implicando que el que no cree simplemente no lo va a poder disfrutar. No lo tenemos en la pantalla, pero en el versículo 27 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y entonces en el versículo 18 dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. ¿Cuántos creen aquí en Jesucristo? Precisamente entonces comenzamos con el amor de Dios. Dios ama al mundo. Cuando leemos esa palabrita ahí, porque de tal manera amó Dios al... Esa palabra está escrita en griego, el griego de la calle, el griego koiné, y la palabra es cosmos. Y cosmos es el sistema de todo el mundo, todo el planeta. Dios amó a los habitantes de este planeta y da una oportunidad de redención. Ahora veamos cómo dice Romanos 5:8, si usted me acompaña leyéndolo también. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿que qué? Entonces ya vimos que Dios abre una puerta, Dios tiene amor, Dios tiene perdón, Dios tiene misericordia. Diga usted conmigo, Dios me tiene misericordia. Eso no importa qué tanto Dios es capaz de perdonar. Simplemente hay un punto aquí, y esto es lo que yo quisiera que todos escuchemos y prestemos atención. Hermanos, hay una realidad y esa realidad es el pecado. Y nuestro pecado, no el pecado de los que no conocen a Cristo, el de nosotros, usted y yo los cristianos, nuestro pecado siempre está delante de nosotros. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahí lo dice Romanos 3:23, algunos lo saben de memoria. Si no lo sabe, hoy es una buena oportunidad. Ahí va a aparecer en su pantalla, Romanos 3:23, ¿cómo dice? Pregunta, ¿quiénes son todos? ¿Sí? Everybody, todos. Muy importante para usted y para mí en este día entender esto, hermanos. El pecado no es solo una acción, sino una condición del corazón que nos separa de Dios. ¿Me explico? No es algo que, por casualidad, como decía el comediante, metí la pata. O como decía aquel famoso, ¿verdad? Se me chispoteó. Bueno, si se le chispoteó es porque se le salió, porque estaba lleno de eso por dentro. Cuando usted agarra un mango y lo hace así, y le rompe un pedacito, ¿qué sale? Mango, ¿verdad? No va a salir naranja de dentro del mango. Entonces, si se chispoteó es porque eso estaba adentro. El tema del pecado no es solamente una acción que yo cometo, ya sea deliberada o por accidente. No, entendamos esto. El pecado es una condición del corazón que nos separa de Dios. Entonces, cuando hablamos de la historia de Sodoma, ya vimos un poquito el tema de la destrucción, pero vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 16, 49 y 50, del que ya hemos hablado, y vamos a repasar 3 cositas que hicieron, pero esas 3 cosas que vamos a mencionar, escúchelas, son las mismas que han destruido otros imperios, otras ciudades, pero no solo ciudades, también comunidades, también familias y también personas. Están acá, hermanos. El libro de Ezequiel, obviamente escrito por el profeta Ezequiel, unos 600 años antes de Cristo, ya había pasado todo el tema de Sodoma. Aquí Ezequiel le está dando la misma receta, diga usted sentencia. Sí, Ezequiel está leyendo la misma sentencia que Dios le mencionó a Abraham cuando iba a destruir Sodoma, se la está dando a Ezequiel en contra de Jerusalén. Inmediatamente después llegaron a destruir los babilonios y la ciudad de Jerusalén. Ahí dice, he aquí que
Esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Número 1, dígalo fuerte, soberbia. Número 2, saciedad de pan. Y número 3, esas 3 cosas, dice, tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y seguimos leyendo. Y se llenaron de soberbia e hicieron ¿qué? Y cuando lo vi. Bueno, 3 pecados principales fueron la causa de la destrucción de Sodoma: la soberbia, la saciedad de pan y la abundancia de ocio. Y entonces, cuando cometieron esos 3, escúcheme bien, cometen primero esas 3 cosas progresivamente, diga usted gradualmente. ¿Sí? Cuando llegan a ese extremo, hay un punto donde no les importa nada. Están en contra de todo, especialmente de Dios, y entonces caen en abominación. Y ya vamos a ver qué es abominación. Pero volviendo al versículo 49, si lo puedes poner, hermano, la soberbia, en otras palabras, la soberbia es arrogancia y egolatría. ¿No se le hace a usted similar a una cultura que nosotros conocemos y que vivimos y que vemos en la televisión y en las redes y por todos lados? 2 cositas: arrogancia y egolatría. ¿Qué es la egolatría? Es la adoración del yo. Todo yo, todo yo, todo yo. Y entonces dan lo que sea, porque su autoimagen se presente como algo importante. Orgullo, altivez y autosuficiencia extrema. ¿Qué pasa cuando hay autosuficiencia extrema? Nos creemos que lo sabemos todo, que lo podemos todo y que nunca nadie nos va a quitar de nuestro lugar. Nos recuerda a unos que dijeron: construyamos una torre bien alta para que nuestro nombre no sea borrado, por si viene otro diluvio no llegue el agua hasta nosotros. ¿Qué están diciendo? Este es el fundamento del humanismo, donde nosotros por nosotros mismos vamos a llegar a ser indestructibles. Cuidado, porque hoy se mezclan en nuestro tiempo, en nuestro contexto, en nuestra vida diaria, se mezclan detallitos como la inteligencia artificial, donde se está dando paso a la creación de máquinas que piensan y tienen una capacidad de producir más rápida que nosotros. Que hace un par de meses se entró a ese nivel de conocimiento general artificial, de AGI, Artificial General Intelligence, donde ya saben todo lo que sabemos, pero se cree que en unos 5 años van a llegar a tener casi la capacidad de conciencia, que eso es lo que nos separa de ellos actualmente. Y entonces hay un momento donde vamos a ser el segundo grupo más inteligente sobre el planeta, porque uno que inventamos nos va a superar, y ahí ya es otro problema muy serio que tiene que ver con la espiritualidad, con la fe, porque entonces o vamos a buscar a Dios o nuestra máquina nos va a destruir. ¿Por qué nos va a destruir? Por nuestra altivez, autosuficiencia, arrogancia, egolatría y orgullo. ¿Cuántos están acá? Saciedad de pan. Saciedad de pan es extrema opulencia, desperdicio de recursos y banquetes mientras descuidaban lo esencial. ¿No se le hace a usted que hemos visto eso en algún lugar? Una extrema opulencia. Y la gente viaja por todo el mundo, hace de todo y amontona. Y es más, desperdicia recursos. Yo no sé si usted ha desperdiciado recursos alguna vez. Dice, no. ¿Cuántas veces ha botado platos llenos de comida? Si no me cree, aquí en la iglesia se come la mitad y deja la mitad y tenemos que tirar. ¿Y qué vamos a hacer? No lo vamos a guardar. Porque es una parte colectiva de opulencia, de desperdicio. Banquetes mientras descuidaban lo esencial. Eso era parte de lo que era el día a día en la ciudad de Sodoma y en la ciudad de Gomorra. Y luego tenemos la tercera cosa ahí, ¿verdad? Soberbia, saciedad de pan. Y la tercera, abundancia de... abundancia de ociosidad. ¿Sabe cómo se llama eso? Hedonismo.
El hedonismo fue una corriente desarrollada en Grecia unos siglos después, pero realmente es el enfoque en el placer. Hermanos, ¿no es eso lo que vivimos ahora? Un enfoque en el placer. Vida de completa tranquilidad, pero eso trae una cosa, falta de propósito. Yo recuerdo hace muchos años algo que yo no entendía, porque yo era un jovencito que no tenía muchos recursos y aparece en un artículo en la prensa y a mí me gustaba leer, me pongo a leer y decía, Mike Tyson se sentía ansioso y deprimido. Y entonces, ¿y cómo lo resolvió? Salió de compras y se fue a comprar 5 Rolls Royce. Y dice, pero ¿cómo se le ocurre comprar 5? ¿Por qué no compró 1? Lo que ocurre es que la compra produce cierta satisfacción temporal. Ahora usted entiende por qué el algoritmo de Amazon fue pensado en nosotros. Está usted ansioso y se mete a Amazon y dice, oh, ¿qué necesito? Y entonces ahora tiene competencia, tiene Walmart, tiene Temu, tiene Shine, tiene TikTok, tiene Google, tiene cuanta cosa y entonces está como, sí que algo le falta, los zapatos tengo que comprármelos. Si se da cuenta cómo nuestro algoritmo necesita. Es el hedonismo como una abundancia de ociosidad, es un enfoque en el placer, vida de completa tranquilidad, falta de propósito, prioridad en el placer, indiferencia, escúcheme, al sufrimiento ajeno. Sí, pero es que necesitan, no, que se mueran. Y yo sé que le estoy hablando a una comunidad inmigrante, pero si usted y yo no fuéramos inmigrantes, si no fuéramos otra cultura, otro grupo, probablemente dirían, oh no, los inmigrantes, a ellos sí que se los lleven. Porque no es una persona, ni un gobierno, ni una administración, es un sentimiento colectivo de desprecio y rechazo a lo que no aparentemente no les influye y no les importa. Es una cuestión de cultura bajo pecado. ¿Están acá? Obviamente cuando leemos el versículo 50 ahí en la pantalla, si lo puedes poner, el que sigue dice, y se llenaron de soberbia, hicieron abominación. Y aquí ya estamos hablando de otra cosa. Fue el siguiente paso, gradualmente. La abominación en el idioma original es toeva. Y toeva lo que quiere, la descripción de la palabra abominación o toeva es algo que causa repulsión moral y religiosa profunda ante Dios. ¿Qué hace eso? Rompe por completo la santidad y el orden divino. En otras palabras, hay una denigración y una perversión. Hay idolatría y rechazo a Dios. ¿Qué hace eso? Que empecemos a adorar falsos dioses y dar la espalda al Creador. ¿No le parece a usted eso como lo normal en la calle hoy día? Entonces el que busca a Dios le parece un tonto. Y nos autoengañamos porque en la realidad, hermanos, el 93.7% del mundo cree en un Dios. No llega ni al 7% el porcentaje de ateos. Y el ateísmo ya es considerado una religión porque los militantes están con tanto odio hacia un Dios que no existe. O sea, el ser humano necesita tener algo a que adorar y cuando no lo podemos definir empezamos a adorar el ego o empezamos a adorar lo que compramos o lo que tenemos y eso lleva exactamente el camino de Sodoma y Gomorra. Entonces hay varios aspectos. El primero, pues dijimos que la idolatría y el rechazo a Dios. En segundo lugar, injusticia social extrema. Solo falta abrir los ojos, hermanos. Maltrato al extranjero. Hay un precepto eterno que es ayudar, hospedar, como que ya se acabó. No solo en este país, también en otros países. ¿Se acuerda hace unos años de Turquía, toda la gente saliendo por millares y no lo recibían en los países europeos y se estaban ahogando? Y algunos no los dejaban salir. Son cientos de miles de personas muriendo porque hay una injusticia social donde hay un maltrato al extranjero. Uno de los preceptos que Dios le da a su pueblo es: vas a ayudar al pobre, a la viuda, al necesitado y al extranjero. ¿No es cierto? Pero no solo aquí, en todo el mundo hay una sensación de rechazo al necesitado. Hay una injusticia extrema. Usted y yo compramos cosas que son producidas por personas en Asia que nunca han visto $1 y que nunca lo van a ver.
que cuando su gobierno totalitario en 1950 dijo solo pueden tener un niño por pareja, la gente tenía un segundo y ¿qué pasaba? El gobierno llegaba y lo quitaba y lo llevaba a un lugar donde les daban comida y le decían su papá es gobierno. Y papá gobierno le dio la vida y usted debe vivir agradecido con papá gobierno. Y desde los 6 años comienzan a trabajar y están trabajando ahí todavía algunos. Jamás han visto a sus padres biológicos porque su papá es gobierno. Entonces de esa manera es mano de obra gratis y entonces lo que cuesta $50 hacerlo, lo podemos hacer por $2 y se lo vendemos a 5 al americano, más el transportista sale a 7 y el distribuidor se lo vende a usted a 10 y todos estamos felices y contentos. Pero hay alguien que está pagando el precio con su vida, porque vivimos en una injusticia social extrema. No la podemos detener cada uno, porque somos de alguna manera parte de eso. Por eso es importante entender la situación espiritual que estamos viviendo y ser la voz profética, decir, Señor, perdónanos. Detén tu ira, porque de alguna manera estamos inmiscuidos en esto todos. Explotación al trabajador. El precepto es ser justos, pero eso parece que no ocurre. ¿Cuánta gente manda a comprar cosas a nuestros países porque es más barato? Es más, yo conozco gente que hasta al dentista se va allá. Porque aquí cuesta 10 veces en dólares, pero allá el mismo tipo de dentista con el mismo equipo o hasta más moderno, con la mejor capacitación, le va a cobrar 10 veces menos, solo con salir de la frontera. Tal vez no 10, pero por lo menos 3 veces menos. Hay una especie de injusticia ahí. Indiferencia total hacia el pobre. Dios dijo, vas a ayudar al pobre. Pero parece que el pobre no importa. Lo que importa es llenar ciertas arcas y ciertos contratos y ciertos amigos. No estoy diciendo nosotros, pero vivimos en ese contexto de pecado que causó exactamente el proceso de Sodoma y Gomorra. Y en último, hay una depravación moral y violencia. Oiga, violencia sexual colectiva. ¿Usted sabe cuál es el problema número 1 en los gobiernos del mundo? El tráfico internacional de personas. Y no es uno, son millones. De nuestros países se roban niños de las casas, hogar o de la calle o de las familias y terminan siendo esclavos sexuales de personas depravadas en Europa y en otros lugares. Y en la mayoría de lugares los gobiernos están conectados. Y es una realidad que los que están en poder de hacer algo no quieren verlo porque reciben algo o porque tienen miedo a ser atacados. Nosotros estamos muy lejos de tener acceso, de poder protestar, pero no se olvide que podemos orar. No se olvide que podemos pedir perdón e interceder y Dios puede transformar nuestro entorno. Violencia sexual colectiva. Cuando vemos nosotros el caso de Lot, querían acostarse con los ángeles. No lo leímos en el pasaje que vimos hoy, pero si usted lo lee previamente, dice que llegaron a tocar la puerta y dice, hey, ¿quiénes están ahí con ustedes? Queremos conocerlos. El conocer en ese término, en ese momento bíblico, implicaba que queremos tener relaciones sexuales con ellos, con los ángeles. Intentaron violar a los mensajeros divinos. Lot dice que sacó a sus hijas, que eran jóvenes, y le dijo, bueno, aquí están mis hijas si quieren, pero no le hagan eso a mis huéspedes, porque la hospitalidad era un precepto divino. Vas a proteger al huésped con tu vida. Y hoy alguien nos pide hospedaje por una noche y no queremos, porque estamos rodeados de tanta maldad, y usted dice, no, pero es que se va a quedar un mes y después no lo voy a poder sacar. O sea, ocurre de todo. Pero esta situación rompe el mandato sagrado de hospitalidad y se vuelve individualismo. Y también destruye la dignidad humana mediante agresión y el descontrol moral. En resumen, hermano, la abominación es la consecuencia final de un proceso. No fue Sodoma y Gomorra los únicos. Por lo menos le menciono estos de la Biblia y hay más, pero dice otras ciudades que fueron juzgadas fue Jerusalén. Porque esta profecía se cumplió un par de veces. Se cumplió ahí con los babilonios, pero después se volvió a cumplir con los romanos, donde destruyeron completamente lo que quedaba de Israel en ese tiempo. También pasó con Samaria, con Babilonia, con Edom, con Nínive.
la misma cosa. Hermanos, ¿qué garantiza que este tiempo y estos imperios de este tiempo no están bajo las mismas condiciones de pecado? Entonces se celebra, ¿no?, el orgullo gay y la banderita y el que hay del que se oponga. La iglesia tiene que decir, no, sir, this is not what the Bible says. La Biblia no dice eso. No lo condenamos nosotros, lo condena Dios a través de su palabra. Ahora, Lot es un ejemplo de el justo abrumado. Y puede ser que aquí haya justos abrumados, ¿verdad? Porque a veces por estar en ese ambiente vivimos oprimidos y quisiéramos ser diferentes, pero no podemos. Yo no sé si le pasa a usted, pero estamos rodeados de todo eso. Vea cómo dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 6 al 9. Acompáñeme leyendo. Dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, ¿qué dice ahí? Por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, dice, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Pero escucha esta esperanza: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Aquí hay un par de reflexiones. La primera es que Lot, sí, claro, era un hombre justo que afligía su alma, pero ¿quién lo mandó a Sodoma y a Gomorra? Hay un momento donde están con Abraham y le dice a Abraham, pues que no peleemos por la pastura para los animales, hay bastante. ¿A dónde quieres ir tú? Si tú te vas para allá, le dice, yo me voy para allá. Y si tú te vas para allá, yo me voy para allá. Y cuando usted lee la historia, dice que Lot vio la llanura. Y toda la llanura del Jordán estaba verde. Y dijo, ahí se me van a engordar los animales. ¿Y sabe cómo salió de Sodoma? Sin nada. A veces nos vamos a la llanura porque está verde. No siempre lo que parece más verde es lo mejor. Es la confianza en Dios que nos provee, que nos suple, que nos da, que nos alimenta. Es nuestra dependencia de Él, porque Él es nuestro proveedor. ¿Puede usted decir amén? Ahora, la mujer de Lot recibió un juicio de Dios. Y ese fue el juicio, el famoso juicio del apego. Porque esta mujer, ella dice que se convirtió en estatua de sal, ¿no es cierto? Ahí en la historia dice que salieron corriendo, ¿sí? Ya lo leímos, ¿verdad? Y la mujer volteó y se volvió una estatua de sal. Entonces voy a hacer unas cuantas aplicaciones sobre la sal porque no tenemos mucho tiempo. Pero aquí el primero es el juicio del apego. Ella se convirtió en estatua de sal. En el contexto bíblico, Dios básicamente ordena no mirar atrás. ¿Se acuerda que lo leímos? Le dice, no mires tras ti. Le dijo, no veas atrás de ti. Entonces Dios ordenó eso durante la destrucción. ¿Cuál fue el acto de desobediencia de la mujer de Lot? Dice que ella mira hacia atrás. ¿Qué revela el que miró para atrás? Le voy a decir, revela que su corazón seguía perteneciendo a una cultura pecaminosa. Su corazón nunca salió de ahí. Aquí hay un tema interesante porque la sal en la Biblia representa permanencia, representa sazón. Se recuerda que Jesús dijo, la sal es para dar sazón, pero cuando la sal se arruina ya no sirve. Sin embargo, hay otras implicaciones en la Biblia. En el contexto aquí de Sodoma significa un monumento al juicio y a la desobediencia. Le conté yo que allá todavía, en esa parte de Jordania y Turquía, hay una carretera donde se llama Lot's Wife y hay unas grandes estatuas como de sal formadas con el tiempo. No es que sea ella la que está ahí, pero sí se conoce el lugar actualmente, Lot's Wife. Y está lleno de sales. Y usted ve que son las famosas sales del Mediterráneo que venden y que traen y se venden en los spa aquí, son carísimas. Tal vez son las uñas de la mujer de Lot que usted se está poniendo en la cara, yo no sé.
Pero ya en serio hay una aplicación homilética aquí, hermanos. Lo que retenemos, escúcheme, lo que retenemos en el corazón determina nuestra forma final. Se lo voy a repetir. Lo que retenemos en el corazón determina nuestra forma final. Ella se convirtió en parte del paisaje condenado que no podía soltar. Se quedó aferrada a su lugar, a su pasado. Ahora la sal, ya vimos ahí que es una estatua de la desobediencia, pero también es un símbolo de esterilidad. Hay en la Biblia un par de menciones sobre las tierras de sal. En el Antiguo Testamento, una tierra sembrada con sal representa un desierto donde nada puede crecer. Miremos cómo dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 23. Azufre y sal abrazaba toda su tierra, dice. No será ¿qué? Ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de, y también otras dos ciudades, mire, Adma y Seboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Otro día hablamos de Adma y Seboim. Hoy estamos hablando de la consecuencia del pecado, cuando el ser humano se aleja de Dios. Pero en este caso, cuando ya no quería a Dios que hubiera nada, lo llenó de sal. Hermanos, donde está lleno de sal, no sale nada, ni un cactus. No produce absolutamente nada. Miramos cómo dice Jueces 9:45, es el otro ejemplo de las tierras de sal. Y Abimelech, dice, peleó contra la ciudad todo aquel día. ¿Y qué? Y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba y luego asoló la ciudad. Y ¿usted cree que la Biblia no es contemporánea? Cuando le preguntan a alguien, ¿cómo estás? Dice, estoy salado. Ahora usted entiende de dónde viene. Lo salaron. Cuando Dios sala una tierra, no produce nada más. Esa es la expresión original cuando alguien está salado. Esa tierra quedó salada. Entonces hay una desconexión vital, ¿verdad? Escuche, al convertirse en sal, la mujer de Lot, ¿verdad? Ella perdió toda su humanidad, su calidez y su capacidad de dar vida. Porque se quedó como una estatua de sal de químico. Sabemos que la sal es cloruro de sodio, ¿no? Pero ahí esas sales tienen más minerales que solamente cloro y sodio. La aplicación homilética para nosotros es: el pecado nos fosiliza. Nos transforma de seres vivos y fructíferos en monumentos inertes de nuestro pasado. El pecado nos vuelve fósiles. Ahora hay una esterilidad espiritual debido al pecado. Primero, hay una incapacidad de avanzar. La esterilidad espiritual es la ausencia de fruto para el reino de Dios. Digan amén. ¿Qué quiere decir eso? Si yo no estoy dando fruto, tal vez estoy salado. Mire a alguien por ahí cerca, dígale, ¿no estará salado usted? Dígale. El peligro de la doble mentalidad. Esto es importante, hermanos. El cuerpo de esta pobre mujer caminaba hacia la salvación, pero su mirada siempre regresaba hacia el pecado. Acuérdese de esto, ya iba en el camino. Ya le habían dado chance los ángeles. Hasta la jalaron de la mano. Ella iba y, ay, mis joyas, mis amigas, mis flores. A empezar con mi jardín. Mis plantas. Mire, yo tenía como unos 12 años y vivía en la ciudad. Cerca de ahí, en el tiempo de Navidad, vendían los cuetillos, los fireworks, todas esas cosas, ¿no? Y yo le pedí dinero a mi mamá para ir a comprar. Y yo iba contento, eran como 15 minutos a pie, y para no ir en bus, para que me alcanzara para comprar más, me fui a pie. Y cuando empiezo a ver humo por allá y hacia donde yo iba, y mientras me voy acercando oigo ambulancias y ambulancias. Cuando llego al lugar, porque ese era un lugar donde había un espacio abierto y ahí ponían las tiendas temporales, ¿no? Por 2 meses, donde venden todos los juegos pirotécnicos, cohetes y todo eso.
Y cuando veo, está en llamas. Pero terrible, era una explosión horrible. Y entonces, a media cuadra de ahí, había un portugués que había puesto un restaurante exótico. Pero una belleza de lugar, con paja, y tenía como una lagunita y las mesas, y todo dentro del restaurante estaba lleno de jaulas con animales exóticos. Al siguiente, ese mismo día en la noche salió en los periódicos, en las noticias de la televisión, al otro día los periódicos, y ¿sabe cuál era la noticia más relevante? El portugués llorando y decía, no pude salvar ni uno de mis animales. Él decía, las mesas no me importa, las sillas, eso se vuelve a hacer, pero los animales que había traído de tantos países para la decoración de mi restaurante, ni uno se salvó por el fuego. Porque el fuego les alcanzó. En el caso de la mujer de Lot, caminaba hacia la salida, pero volteando, siempre viendo hacia lo que podría estar allá. ¿Se acuerda que una de las cosas importantes era el placer? Tal vez decía, ay, ya no vamos a poder ir allá. Ay, mis sillones. No sabemos qué, pero su corazón le hizo voltear a ver. Entonces la doble mentalidad, hermanos, afecta. Digan todos, la mente de Cristo. Es importante que nosotros reflexionemos que vivimos en un tiempo difícil, pero por difícil que sea este tiempo, nosotros no podemos darnos el lujo de estar jugando entre dos aguas, de vivir entre dos mundos y servir a dos señores. Si Cristo es mi Señor, yo debo caminar en fe. Amén. La advertencia de Jesús, Lucas 17:42, si me ayudas, Eduardo, Lucas 17:42, uno de los versículos más cortos de la Biblia. Jesús dijo lo que decía este versículo, Lucas 17:42, dice de la siguiente manera. Si alguien lo sabe, dígalo. Y si no lo sabe, ahorita por ahí estaba en la lista, lo puedes nada más poner, por favor. Si no, Lucas 17:32. Si usted lo tiene, léalo fuerte. Eso es todo lo que dice. Acordaos de la mujer de Lot. Jesús diciendo esas palabras. Y lo hace para advertirnos sobre el peligro de aferrarnos a lo material en tiempo de juicio. ¿Qué aplicación hay para nosotros? Escúcheme. No podemos dar fruto espiritual si nuestras raíces siguen nutriéndose de la cultura de Sodoma. Se lo vuelvo a repetir. No podemos dar fruto espiritual si nuestras raíces se siguen nutriendo de la tierra de Sodoma, de la tierra de abominación. Por eso es que el creyente debe buscar a Dios, vivir en comunión y aferrarse a Dios, porque Dios es su todo. Es su Salvador, es su Señor, es su proveedor, es su perdonador, es su redentor, es su todo. Pero si sigo con el pie allá y volteando, la estatua de sal viene. Es el pecado aquí de la mujer de Lot, hermanos. Ella, escúcheme, no murió por los pecados de Sodoma. ¿Sí se da cuenta? Que aquellos murieron por esa lista de pecados, pero ella no murió por eso. Ella murió por su apego al estilo de vida de la ciudad. Al ver para atrás, demostró que su corazón se había quedado en Sodoma. Diga conmigo, comodidad, lujos, posesiones. Hermano, Jesús condena la indiferencia espiritual de quienes tienen la verdad frente a sus ojos y deciden ignorarla. Esto incluye toda transición de la ley de Dios, incluyendo la que refiere a la sexualidad. Vamos a leer como dice 1 Corintios 6, del 9 al 11. Nuestro hermano Pastor Conrado abrió con una lectura esta tarde, pero lea conmigo fuerte lo que dice ahí. 1, 2, 3. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. No vamos a seguir leyendo, pero Pablo dice, y esto eran algunos de ustedes, dice. Pero ahora ya han recibido a Cristo, bueno, vivamos conforme a Cristo. Entonces, en último lugar, hermanos, hablamos de la gracia y el perdón a través de Cristo, porque Dios en su misericordia proveyó.
de salvación a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Vea cómo dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Léalo fuerte, así como leyó el anterior. Porque por gracia y lo más lindo, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces hay perdón completo y vida nueva para el que se arrepiente, pero el que no va a recibir el juicio de Dios. Entonces hay una transformación por el Espíritu. La salvación, hermanos, no solo es perdón de pecados, es también un poder transformador. Va a cambiar mi vida, Dios va a tocar mi mente, Dios me va a ir cambiando. El Espíritu Santo capacita a los creyentes para vivir una vida que honra a Dios, alineando nuestros deseos y acciones con su voluntad. ¿Qué significa eso? Significa que la santificación es un proceso, como lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Proceso continuo, donde somos conformados a la imagen de Cristo. ¿Puede usted decir amén? Entonces, ¿cuál es la invitación hoy? Soltar el pasado. ¿Pero cuál pasado? La pregunta es, ¿qué parte de Sodoma estamos viendo y tenemos que dejar? Con esto estoy terminando. Si usted gusta, puede inclinar su cabeza y cerrar sus ojos. Solamente quiero preguntarle, ¿qué parte de Sodoma estamos mirando de reojo? Dios no nos llama a ser estatuas rígidas de culpa, sino árboles verdes que dan fruto. Como dice el Salmo 1, versículo 3, que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La invitación de Dios es para que todos nosotros nos arrepintamos de nuestro pecado y pongamos nuestra fe en Jesús. Esto incluye volver cualquier estilo de vida o práctica que esté en contra de la palabra de Dios. Buscar vivir en obediencia a Él. Escúcheme, hermano, la gracia de Dios es suficiente para habilitarnos a vivir en santidad.